Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que llamamos reinos. Todos los individuos del mismo reino tienen las características básicas iguales. La clasificación más utilizada agrupa a los seres vivos en 5 reinos, los cuales son Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Los seres que pertenecen al reino Monera carecen del núcleo celular definido, es decir, que tienen células procariotas. Y además son seres unicelulares porque solo tienen una sola célula. Los seres que pertenecen al reino protista tienen núcleo celular definido, es decir, son eucariotas. Además, son seres unicelulares y pluricelulares, es decir, que algunos seres que pertenecen a este reino tienen una sola célula o muchas células. Los seres que pertenecen al reino fungi tienen núcleo celular definido, es decir, son eucariotas. Además, son también pluricelulares, es decir, poseen muchas células y tienen alimentación heterótrofa, es decir, que se alimentan de otros para poder sobrevivir. Los seres que pertenecen al reino Plantae tienen núcleo celular definido, es decir, son eucariotas. Además, también son pluricelulares, que forman tejidos, es decir, que tienen muchas células. Y son autótrofos, es decir, que ellos mismos elaboran sus alimentos. Y por último, los seres que pertenecen al reino Animalia tienen núcleo celular definido, es decir, son eucariotas. Además, también son pluricelulares, que forman tejidos, es decir, que poseen muchas células. Y tienen alimentación heterótrofa, es decir, que se alimentan de otros seres para poder sobrevivir. El día de hoy nos vamos a basar en el reino Monera. El reino Monera. El término Monera proviene del griego moneres, que significa estructura sencilla. Está conformado por las bacterias y las cianobacterias, que vienen a ser algas verdes azuladas, las cuales son las únicas bacterias que pueden realizar la fotosíntesis. Los seres que pertenecen al reino Monera son procariotas, es decir, que poseen células sin núcleo. Y además también son seres unicelulares, es decir, que poseen una sola célula. Entonces podemos decir que los seres que pertenecen a este reino poseen una única célula, la cual no tiene núcleo. Los seres que pertenecen a este reino habitan en temperaturas bajas y también altas, es decir, que estos pueden vivir en el agua, en el suelo, en el aire y dentro del organismo, en los intestinos de los animales. Además podemos decir que los seres que pertenecen a este reino tienen nutrición heterótrofa. Algunas son soprafita, es decir, que se alimentan de restos orgánicos, y hay otros que son parásitos, que se van a alimentar de otros organismos produciendo enfermedades. En todo caso diremos pues que los seres que pertenecen a este reino tienen nutrición heterótrofa, que significa que se van a alimentar de otros seres para poder sobrevivir. También podríamos decir que los seres que pertenecen a este reino tienen reproducción asexual, quiere decir que solo se necesita de un solo ser para generar otros seres. En otras palabras, podríamos decir que un solo individuo da lugar a otros individuos. En este caso, la reproducción es por bipartición, es decir, que una célula madre se parte o se divide en dos para generar células hijas. Según su forma, podemos decir que los seres de este reino se pueden clasificar en cocos, bacilos, espirilos y espiroquetos. A su vez, dentro de los cocos tenemos a los diplococos, streptococos, estafilococos y los sarcinas. Según su forma, los seres del reino Monera se van a clasificar en cocos, bacilos, espirilos y espiroquetos. Los cocos tienen forma esférica, son libres, viven solas o también enlazadas. Dentro de las enlazadas tenemos a los diplococos, los cuales van a estar agrupados de a dos. También tenemos a los streptococos, los cuales vienen a ser cocos en cadena. También tenemos a los estafilicocos, los cuales van a estar agrupados o en racimos. También tenemos a las sarcinas, los cuales vienen a ser cocos que van a estar agrupados en paquetes. Los que pertenecen a la clase de los bacilos tienen forma alargada o de bastón. Se usan para antibióticos, biocontenedores de plagas de cultivos, entre otros. Los que pertenecen a la clase de los espirilos tienen forma espiral, tienen movilidad flagelar.
y los que pertenecen a los espiroquetas tienen forma helicoidal, así como un resorte. Son largas, delgadas, móviles, algunas poseen flagelos en cada extremo. Generalmente se ubican en agua o en el cuerpo de animales como parásitos. Cuando oímos escuchar de las bacterias, no debemos sentir temor, ya que no todas las bacterias son dañinas. Existen algunas que son buenas para nuestro organismo. Entonces, podríamos decir que hay bacterias benéficas y también bacterias dañinas. Las bacterias benéficas son todas aquellas que viven en perfecto equilibrio y nos ayudan a mantenernos sanos. Necesitan vivir en nuestro intestino, pues fuera no podrían. Nos ayudan a digerir algunos alimentos, permitiendo que el sistema inmunitario funcione correctamente. En la alimentación son utilizadas para la elaboración de yogur, queso, vino, mantequilla, entre otros. En cuanto a las bacterias dañinas, son aquellas capaces de causar muchas enfermedades. Por ejemplo, tuberculosis, cólera, tétano, tifoidea, lepra, salmonelosis, fiebre malta, caries, gonorreas, tos convulsiva o tos ferina. Ahora mencionemos las partes de la bacteria. Aquí tenemos una bacteria. Como habíamos mencionado, las bacterias son seres unicelulares y procariotas, es decir, que poseen una sola célula y que la célula que poseen no tiene núcleo definido, por lo tanto su ADN está disperso en el citoplasma. Esta parte de aquí se llama nucleoide. Esta región semilíquida se llama citoplasma. La primera capa que vemos aquí se llama membrana celular. La segunda se llama pared celular, la cual le da rigidez. Y esta última se llama cápsula. También posee flagelo, la cual le permite movilizarse.